Hubo una época en la que conducir no era solo ir de un lugar a otro, era un espectáculo. En los años 50, Estados Unidos vivía uno de los momentos más optimistas de su historia. Las carreteras se expandían, las ciudades crecían, y los fabricantes de automóviles comenzaron a crear coches que no solo eran máquinas, sino verdaderas declaraciones de estilo. Y ningún tipo de coche representaba mejor ese espíritu que los convertibles. Coches largos, llenos de cromados, con colores vibrantes y una presencia que parecía diseñada para llamar la atención, incluso cuando estaban completamente detenidos. Máquinas construidas no solo para conducir, sino para ser vistas. En este video vamos a explorar algunos de los convertibles americanos más hermosos de los años 50. Comencemos. 1959, Cadillac Eldorado Biarritz. Y aquí es donde esta lista tenía que comenzar. Porque si existe un convertible que representa perfectamente el exceso elegante de los años 50, ese coche es este. En una década donde Detroit competía por ver quién construía el coche más impresionante, Cadillac decidió ir más lejos que nadie. El resultado fue un automóvil que todavía hoy parece casi irreal. Visualmente, el Eldorado de 1959 es imposible de confundir. Las enormes tail fins, probablemente las más famosas de toda la historia del automóvil americano, dominan la parte trasera con una presencia espectacular. Los cromados parecen interminables, las proporciones son enormes, y cada ángulo del coche transmite una mezcla de lujo, optimismo y puro espectáculo. No era un coche diseñado para ser discreto, era un coche diseñado para ser recordado. Pero el Eldorado Biarritz no solo era diseño, también era uno de los convertibles más exclusivos que Cadillac ofrecía en esa época. Bajo el capó se encontraba el enorme V8 de 390 pulgadas cúbicas, capaz de entregar alrededor de 345 caballos de fuerza brutos, una cifra muy seria para finales de los años 50. No era un deportivo ligero, pero tenía potencia suficiente para mover este gran convertible, con verdadera autoridad en carretera. Y como corresponde a un coche de este nivel, la producción fue bastante limitada. En 1959 Cadillac fabricó aproximadamente 1.320 unidades del Eldorado Biarritz, lo que lo convierte en uno de los convertibles más exclusivos de la marca durante esa década. Hoy, ese estatus se refleja claramente en el mercado. Un Eldorado Biarritz de 1959 bien conservado suele moverse entre $150,000 y más de $300,000, dependiendo de su estado y originalidad. Algunos ejemplares restaurados a nivel de concurso incluso superan esas cifras. No era solo un Cadillac, era una declaración de estilo sobre ruedas. Y lo más interesante es que, incluso con un coche tan espectacular como este, los años 50 todavía tenían muchos convertibles hermosos por ofrecer. 1957, Chevrolet Bel Air. Y ahora el tono cambia, pero la elegancia no desaparece. Porque si el Eldorado representaba el lujo extremo de Cadillac, el Bel Air representa algo ligeramente diferente, uno de los coches más queridos y reconocibles de toda la historia americana. Pocas siluetas son tan fáciles de identificar como esta. Las aletas traseras bien definidas, los enormes cromados y la famosa combinación de colores de dos tonos creaban un coche que parecía hecho para brillar bajo el sol. Y en versión convertible, ese diseño se volvía todavía más especial. Con la capota bajada, mostraba líneas limpias y perfectamente equilibradas. Algo que explica por qué este modelo sigue siendo uno de los clásicos más fotografiados y restaurados, incluso hoy. Era elegante, pero también accesible. A diferencia de Cadillac, Chevrolet estaba construyendo un coche que mucha más gente podía comprar. Y aún así, logró crear uno de los diseños más memorables de toda la década. Pero el Bel Air tampoco era solo estilo. En sus versiones más interesantes, podía equiparse con el famoso V8 Small Block, de 283 pulgadas cúbicas, que en algunas configuraciones entregaba hasta 283 caballos de fuerza gracias al sistema de inyección de combustible opcional. Eso significaba una cosa muy clara para la época. Este elegante convertible también podía moverse con bastante energía. En términos de producción, Chevrolet fabricó alrededor de 48,000 convertibles Bel Air en 1957, lo que lo hace mucho más común que algunos de los coches de esta lista, pero también explica por qué se convirtió en un verdadero icono cultural. Hoy, un bien restaurado suele encontrarse entre $90,000 y $150,000, con ejemplares excepcionales superando fácilmente ese rango. No era el convertible más caro de los años 50,
pero fue uno de los más carismáticos. Y también uno de los coches que mejor capturó el espíritu optimista de toda la década. 1955 Ford Thunderbird. Y ahora la lista toma un giro interesante, porque después de dos grandes convertibles americanos, llenos de cromados y proporciones enormes, el siguiente coche decide hacer algo diferente. Cuando Ford lanzó el Thunderbird, la idea no era competir directamente con los grandes convertibles de lujo. El objetivo era crear algo más personal, más compacto y mucho más elegante. Un coche pensado para disfrutar de la carretera, no solo para impresionar con tamaño. Visualmente era completamente distinto a casi todo lo que existía en ese momento. La carrocería era más baja, más corta y mucho más limpia que la de los enormes convertibles de Detroit. El capó largo, la cabina retrasada y los detalles cromados creaban un equilibrio que todavía hoy muchos consideran uno de los diseños más elegantes de toda la década. Era un convertible, pero con espíritu de roadster, y ese carácter se reflejaba también en lo que llevaba bajo el capó. Montaba un V8 de 292 pulgadas cúbicas, capaz de entregar alrededor de 193 caballos de fuerza. No era un muscle car, pero en un coche más ligero y compacto como este, ofrecía un rendimiento bastante ágil para la época. Era el tipo de coche perfecto para recorrer largas carreteras abiertas, con el techo abajo y el sonido del V8 acompañando el viaje. En términos de producción, Ford fabricó alrededor de 16,000 unidades del Thunderbird en 1955, una cifra relativamente baja comparada con otros modelos populares de la década. Y con el paso del tiempo ese estatus se ha reflejado en el mercado de clásicos. Hoy un Thunderbird de 1955 bien conservado suele moverse entre $70,000 y $120,000, con ejemplares excepcionales superando fácilmente ese rango. Y ahora quiero saber tu opinión. Entre los tres que hemos visto hasta ahora, el espectacular Cadillac Eldorado Biarritz, el icónico Chevrolet Bel Air Convertible o el elegante Ford Thunderbird, ¿cuál te parece el convertible más hermoso de los años 50? Déjalo en los comentarios, porque lo que viene ahora nos lleva de nuevo al territorio del lujo americano en su forma más impresionante. 1958 Buick Limited. Y ahora volvemos al territorio del lujo americano en su forma más exagerada. Porque si el Thunderbird mostraba una interpretación más compacta y deportiva del convertible americano, el Buick Limited representa exactamente lo contrario. Un coche enorme, imponente y construido para transmitir prestigio absoluto. A finales de los años 50, Buick estaba compitiendo directamente con Cadillac, por el cliente que quería lujo sin compromisos. Y el Limited era la respuesta más ambiciosa de la marca. Visualmente era imposible ignorarlo. La carrocería era gigantesca, con una parrilla delantera masiva, enormes cantidades de cromado y una presencia que parecía dominar cualquier calle o avenida. Era uno de esos coches que no intentaban ser discretos, intentaban ser impresionantes. Y en versión convertible, todo ese diseño se volvía todavía más espectacular. Con la capota bajada, las líneas largas del coche se extendían sin interrupciones, mostrando proporciones que hoy simplemente ya no existen en los automóviles modernos. Era puro lujo americano de finales de los años 50. Pero el Limited tampoco era solo apariencia. Bajo el capó se encontraba el poderoso V8 de 364 pulgadas cúbicas, capaz de entregar alrededor de 300 caballos de fuerza brutos. Una cifra muy respetable para un coche de lujo de ese tamaño en 1958. Eso permitía que este enorme convertible se moviera con una autoridad sorprendente para su peso. En términos de producción, el Limited fue un modelo relativamente exclusivo dentro de la gama de la marca. En 1958 se fabricaron poco más de 7,400 unidades, y las versiones convertibles representan solo una pequeña parte de ese total. Hoy, un Buick Limited Convertible bien conservado suele encontrarse entre $80,000 y $140,000, con ejemplares especialmente bien restaurados alcanzando cifras aún más altas en subastas. No era el convertible más famoso de los años 50, pero fue uno de los más lujosos y uno de los que mejor representó el exceso elegante de Detroit en esa década. 1953, Buick Skylark. Y ahora la lista se vuelve mucho más exclusiva. Porque si el Buick Limited representaba el lujo en gran escala, el Skylark fue algo completamente diferente. Un convertible creado para celebrar el 50º aniversario de Buick. Y desde el principio estaba claro que no sería un coche común.
Visualmente, era uno de los convertibles más elegantes que Buick había producido hasta ese momento. La carrocería era baja, fluida y mucho más refinada que la de la mayoría de los coches americanos de principios de los años 50. Las líneas eran limpias, las proporciones muy equilibradas, y los detalles cromados estaban cuidadosamente integrados en el diseño. Incluso los pasos de rueda traseros recortados le daban una apariencia más sofisticada y deportiva. Era lujo, pero con una elegancia muy distinta. Por dentro también mostraba el nivel más alto de refinamiento que Buick podía ofrecer en ese momento, con interiores de cuero de alta calidad y acabados pensados para un público que buscaba algo verdaderamente especial. Pero además de elegante, el Skylark también tenía potencia suficiente para respaldar su imagen. Bajo el capó montaba el V8 Nailhead de 322 pulgadas cúbicas, capaz de entregar alrededor de 188 caballos de fuerza, una cifra muy respetable para un convertible de lujo en 1953. Eso le daba un rendimiento suave y suficiente para disfrutar de largas carreteras con el techo abierto, exactamente como Buick había imaginado para este coche. Pero lo que realmente convierte al Skylark en una pieza especial es su producción. En 1953, Buick fabricó apenas 1.690 unidades del Skylark, lo que lo convierte en uno de los convertibles más exclusivos producidos por la marca durante toda la década. Hoy, ese nivel de rareza se refleja claramente en el mercado. Un Buick Skylark de 1953 bien conservado suele moverse entre $180,000 y $300,000, con ejemplares excepcionales alcanzando cifras aún mayores en subastas. 1957, Chrysler 300C. Y ahora llegamos a uno de los convertibles más interesantes de toda esta lista. Porque si hasta ahora hemos visto coches elegantes y lujosos, el 300C añadía algo más a la ecuación: rendimiento serio. Durante los años 50, la serie 300 ya había comenzado a construir una reputación muy particular. Eran coches de lujo, sí, pero también eran algunos de los automóviles más potentes que Detroit ofrecía en ese momento. Y el 300 llevaba esa idea todavía más lejos. Visualmente, el coche tenía una presencia fuerte y muy distinta a la de muchos convertibles de la época. La carrocería era larga y musculosa, con una parrilla imponente, líneas muy definidas y las primeras grandes tail fins que comenzaban a dominar el diseño americano a finales de la década. Era elegante, pero también tenía carácter. Pero la verdadera historia estaba bajo el capó. Montaba el enorme V8 Hemi de 392 pulgadas cúbicas, capaz de entregar alrededor de 375 caballos de fuerza brutos. Para finales de los años 50, esa cifra lo colocaba entre los coches más poderosos de toda América. Y eso convertía a este convertible en algo muy especial: lujo, con verdadero músculo. Pero lo que realmente lo hace destacar hoy es su exclusividad. En 1957, Chrysler fabricó solo alrededor de 484 unidades del 300 Convertible, lo que lo convierte en uno de los modelos más raros de toda la famosa serie Letter Cars. Hoy, ese nivel de rareza lo ha transformado en una pieza extremadamente deseada entre coleccionistas. Un bien conservado puede moverse fácilmente entre $250,000 y más de $400,000, dependiendo de su estado y documentación. Y ahora quiero saber tu opinión. Entre los últimos tres que vimos, el gigantesco Buick Limited, el elegante Buick Skylark o el poderoso Chrysler 300C, ¿cuál te parece el convertible más impresionante de los años 50? Déjalo en los comentarios. 1956 Packard Caribbean. Y ahora entramos en uno de los convertibles más exclusivos y refinados de toda la década. En los años 50, Packard todavía intentaba mantenerse en la cima del lujo americano, compitiendo directamente con Cadillac y Lincoln por el cliente que quería lo mejor que Detroit podía ofrecer. Y el Caribbean era precisamente eso, el modelo más prestigioso de toda la marca. Visualmente era uno de los convertibles más elegantes de su tiempo. La carrocería era larga y muy bien proporcionada, con cromados abundantes, detalles refinados y una presencia que transmitía lujo desde cualquier ángulo. Pero uno de los elementos que realmente lo hacía destacar eran sus famosas combinaciones de colores tritones, algo muy poco común en la época. Estas combinaciones de tres colores, junto con el interior cuidadosamente acabado, hacían que el Caribbean pareciera aún más exclusivo cuando circulaba con el techo abajo.
Era el tipo de coche que estaba claramente pensado para clientes muy específicos, clientes que querían algo distinto. Pero además del lujo, el Caribbean también ofrecía potencia. Bajo el capó se encontraba el V8 de 374 pulgadas cúbicas de Packard, capaz de entregar alrededor de 310 caballos de fuerza, una cifra muy respetable para un convertible de lujo de mediados de los años 50. Eso permitía que este elegante Packard se moviera con bastante autoridad para su tamaño, combinando confort y rendimiento de una manera que pocas marcas lograban en esa época. Pero lo que realmente lo convierte en una pieza especial es su producción. En 1956, Packard fabricó apenas alrededor de 276 unidades del Caribbean, lo que lo convierte en uno de los convertibles americanos más raros de toda la década. Hoy, ese nivel de exclusividad se refleja claramente en el mercado de clásicos. Un Packard Caribbean de 1956 bien conservado suele encontrarse entre $180,000 y $300,000, con ejemplares restaurados a nivel de concurso alcanzando cifras aún mayores en subastas. No fue el convertible más famoso de los años 50, pero fue uno de los más exclusivos y uno de los últimos grandes convertibles de lujo que Packard produjo antes del final de su historia. 1954, Oldsmobile 98, Starfire. Después del exclusivísimo Packard Caribbean, la lista cambia ligeramente de tono, pero sin perder elegancia, porque este coche representa otro tipo de lujo americano. No era diseñado para impresionar solo por rareza o extravagancia, sino por algo mucho más importante en la época: presencia equilibrada. En los años 50, Oldsmobile ocupaba un lugar muy interesante dentro de Detroit. No era tan ostentoso como Cadillac, pero tampoco era un coche común. Estaba pensado para compradores que querían algo refinado, poderoso y elegante, sin necesidad de exagerar. Y el Starfire capturaba perfectamente esa filosofía. Visualmente, el coche es puro equilibrio clásico americano. La carrocería es larga, bien proporcionada y muy limpia para los estándares de la década. El capó largo, la línea lateral fluida y los detalles cromados crean una silueta que transmite lujo sin recurrir a excesos dramáticos. Con el techo abajo se convertía en el tipo de coche perfecto para las largas carreteras americanas de los años 50. Amplio, cómodo y con esa presencia tranquila que hacía que todo pareciera un poco más elegante. Por dentro, el ambiente seguía exactamente esa misma lógica. Asientos generosos, materiales de buena calidad y un habitáculo pensado para viajar con calma y comodidad, algo que Oldsmobile sabía hacer muy bien durante esta época. Pero además de elegante, el Starfire también tenía potencia suficiente para respaldar su tamaño. Bajo el capó montaba el famoso Rocket V, 8 de 324 pulgadas cúbicas, capaz de entregar alrededor de 185 caballos de fuerza brutos. No era un deportivo agresivo, pero sí ofrecía el tipo de empuje suave y constante que hacía que conducir un gran convertible americano fuera una experiencia especial. Actualmente, un Oldsmobile 98 Starfire Convertible de 1954 bien conservado suele encontrarse entre $60,000 y $120,000, dependiendo de su estado y nivel de originalidad. 1959, Pontiac Bonneville. Y ahora llegamos a uno de los convertibles más espectaculares de toda la lista. A finales de los años 50, Pontiac estaba atravesando una transformación importante. La marca quería dejar atrás la imagen conservadora que había tenido durante años y empezar a competir directamente con Buick, Oldsmobile e incluso Cadillac en términos de estilo y presencia. Visualmente, este convertible representa todo lo que hacía únicos a los coches americanos de finales de la década. La carrocería es larga, baja y extremadamente dramática, con enormes superficies cromadas, una parrilla frontal muy marcada y unas aletas traseras gigantes que parecían extenderse hacia el cielo. Era imposible ignorarlo. Desde cualquier ángulo, el Bonneville transmite esa mezcla de lujo, optimismo y teatralidad que definía el diseño automotriz americano en 1959. Con el techo abajo, las proporciones del coche se vuelven aún más impresionantes, creando una silueta larga y fluida que parecía hecha para recorrer las grandes carreteras americanas. Pero Pontiac no quería que el Bonneville fuera solo apariencia. Bajo el capó se encontraba uno de los motores más serios de la marca en ese momento, el V8 de 389 pulgadas cúbicas, capaz de entregar alrededor de 300 caballos de fuerza brutos en muchas de sus configuraciones. Eso significaba que, además de elegante y espectacular,
Este convertible también tenía potencia suficiente para mover su enorme carrocería con bastante autoridad. Hoy, un Pontiac Bonneville Convertible de 1959 bien conservado suele encontrarse entre $70,000 y $130,000, dependiendo de su estado, originalidad y nivel de restauración. 1956 Cadillac Series 62. Y ahora llegamos al cierre de esta lista con uno de los nombres más respetados de todo el lujo americano. En los años 50, Cadillac no solo era un fabricante de automóviles, era un símbolo. Representaba éxito, prestigio y una idea muy clara de lo que significaba haber llegado en la América de la posguerra. Visualmente, el coche captura perfectamente el equilibrio que Cadillac había logrado a mediados de la década. La carrocería es larga, baja y extremadamente refinada. Las líneas son limpias, las proporciones impecables y los detalles cromados están distribuidos con una precisión que transmite lujo sin caer en excesos. Todavía no estamos en la era de las aletas gigantes de 1959. Aquí el diseño es más contenido, pero increíblemente elegante. Con el techo abajo se transformaba en una auténtica declaración de estilo. Era el tipo de coche que parecía hecho para recorrer avenidas amplias, hoteles clásicos y largas carreteras bajo el sol. Todo en su presencia transmitía confianza. Bajo el capó se encontraba el V8 de 365 pulgadas cúbicas, capaz de entregar alrededor de 305 caballos de fuerza brutos. Para mediados de los años 50, era una cifra muy seria y suficiente para mover este gran convertible con suavidad y autoridad en carretera. En términos de producción, Cadillac fabricó algo más de 8,000 unidades del Series 62, convertible en 1956, lo que lo hacía exclusivo, pero no imposible de encontrar para los compradores de la época. Hoy, esa combinación de diseño clásico, prestigio de marca y elegancia atemporal lo mantiene muy valorado en el mundo de los clásicos. Un bien conservado suele encontrarse entre $90,000 y $150,000, con ejemplares especialmente originales o restaurados superando fácilmente ese rango. Después de recorrer todos estos coches, algo queda muy claro. Los años 50 no solo fueron una década de potencia creciente y diseño atrevido, también fueron una época en la que el convertible americano se convirtió en un símbolo absoluto de estilo, libertad y presencia. Algunos eran más raros, otros más poderosos. Otros simplemente tenían una presencia imposible de ignorar. Pero todos compartían algo muy especial. Eran coches hechos para disfrutarse a cielo abierto, con el sonido del V8 acompañando el camino y una carretera infinita delante. Y ahora quiero saber tu opinión. De todos los convertibles que vimos hoy, ¿cuál elegirías tú como el convertible americano más hermoso de los años 50? Déjalo en los comentarios, porque siempre es interesante ver cuál de estas máquinas conquista más a los verdaderos entusiastas. Y si te gustó este viaje por los convertibles clásicos de la década, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla, donde exploramos las wagons americanas más lindas de los años 50. Modelos que combinaban elegancia, espacio y estilo de una forma que hoy casi ha desaparecido. Haz clic en el video, continúa el viaje por la edad dorada del automóvil americano, y nos vemos en el próximo.